Mateo capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Bueno, vamos a estudiar y analizar este pasaje donde el Señor Jesús hace otro de sus milagros, y vamos a aprender muchas cosas a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Vamos a aquí mirar el poder y la compasión del Señor Jesús con este hombre y con las otras demás personas, ¿sí? Y esta historia muestra el poder y la compasión que tiene el Señor Jesús para aquellos necesitados. Cuando estamos necesitados, fluye del Señor el amor, la compasión. Y vemos, dice, entonces, entremos en tema. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Bueno, recuerden que venía de Gadara, de hacer la liberación a este hombre que estaba endemoniado, y llega a la ciudad y se encuentra con este hecho. Cuando el evangelista Lucas cuenta la historia, dice que estaban en una casa a reventar y que unas personas llevan a este paralítico, es el mismo, Lucas 5, y como no había cómo llevarlo donde Jesús, dice que hacen un hueco en el techo. Bueno, en ese tiempo no habría ladrillo y cemento. Pudieron hacer el hueco y lo bajan al paralítico. Eso debió ser un espectáculo, porque yo me pregunto qué diría el dueño de la casa que le hicieron que le dañaron el techo, porque hacen a un hueco por ahí, lo bajan por ahí, porque no podían entrar y todo el mundo estaba ahí abarrotados. Eso dice, ya. Y dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Mire, tuvieron que meter la cama, bajarlo poco a poco, despacio. ¿Cómo sería? ¿Cómo se imagina usted? Imagínese una escena, ¿sí?, bíblica. ¿Y cómo? Los que estaban adentro también ayudaron, le echaron una mano. Ahí, yo se lo tengo. Ya, vaya bajándose. Listo. Y sucedió que le trajeron un paralítico, dice. Un paralítico. Nosotros hemos estudiado, sanó al ciego, sanó al siervo del centurión, la mujer del flujo de sangre. ¿Y cuántos milagros hemos estudiado? Dios nos ha mostrado, nos ha revelado. En esta ocasión dice que era un paralítico. ¿Quién es un paralítico? ¿Cómo es un paralítico? Un paralítico es una persona que no puede moverse, ¿no? Puede ser por un derrame, algo en la columna, por cualquier cosa puede suceder, por el sistema nervioso. Algunos paralíticos pueden hablar, otros no. Parece que este no podía hablar. Pero el todo es que no podía moverse. El todo es que estaba postrado en una cama. ¡Wow! ¿Eh? Y dice, y sucedió que le trajeron
un paralítico. Era obvio porque él no podía moverse, ¿no? Pero podemos mirar que qué bien que existen personas que pudieron ayudarle a esta persona. ¿Quién pudo ser los que le llevaron? Un familiar, los amigos, sus mejores amigos pudieron haberlo llevado. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Ahora, podemos encontrar desde aquí, desde el inicio, muchas aplicaciones a nuestra vida. Porque hay paralíticos también espirituales. Hay paralíticos físicos, como nos muestra la historia, pero como este libro es un libro que que parte de lo espiritual, podemos entender que también hay parálisis espiritual. Hay personas que llegan donde Jesús, pero están paralíticos. Da lo mismo si está paralítico, no se mueve, porque un paralítico es aquel que no se mueve, ¿eh? Y eso es triste, ver personas paralíticas espiritualmente. Y siempre recalco que no hablamos de personas inconversas, sino de creyentes que tienen una vida paralizada espiritualmente. O sea, es creyente, pero no ora, no busca de Dios, no está ahí. Si peca o no peca, le da lo mismo. Paralítico. No sé qué es peor, si estar paralítico o no conocer del Señor. ¿Qué puede ser peor? ¿Ve? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Tuvo amigos, mire, que se preocuparon por él y lo llevaron a Cristo. Muy bien, eso tendríamos que hacer nosotros, llevar a Cristo a nuestros amigos. Dice, tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, pregunta, ¿la fe se mira? Porque él mismo dice aquí, el escritor dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe se mira? Claro, o sea, no existe una sustancia, ¿no?, que se llame fe. Mira la fe. A ver, ¿qué color es tu fe? La mía es gris. Ya no se refiere a eso. Lo que se alcanza a ver, sí, la fe se ve ¿cómo? En las obras. Las obras hacen ver la fe. Las palabras revelan si yo tengo fe. ¿Sí? El apóstol Santiago dice que la fe se la mira a través de las obras. Entonces usted puede decir, yo tengo fe, muéstrame tus obras. Por eso dice, al ver la fe de ellos. ¿Cuál fue la fe de ellos? Que se metieron, lo cogieron, lo amarraron también, ¿no? Tenían que amarrarlo en la cama. Imagínense subiendo y se resbaló. ¡Cuidado! No, amarrado en la cama, subirlo, la fe de ellos. La acción. Entonces, dice Jesús, que Jesús ve la fe. Ve, qué interesante. Vio la fe de ellos. ¿Ve mi fe? Claro, por eso quedó registrado. ¿Cómo ve Jesús mi fe? Las obras. Lo que yo hago. Cómo yo camino, cómo yo me determino. Eso es lo que Él hace que Jesús vea mi fe. ¿Qué es fe? Certeza de lo que espero. Un ejemplo, siempre lo pongo porque es muy práctico. Una mujer que no puede tener hijos, es estéril. Bueno, ¿cuál sería su milagro? Señor, dame un hijo. Amén, creyó al Señor. ¿Cuál es el acto de fe siguiente? Comprar cuna. ¿Ya? La obra. ¿Por qué compra? No sé, pero yo sé que Dios un día me va a dar mi hijo. Yo lo creo, Él me lo ha dicho, y por eso de una vez compré ya la cuna, porque pues estaba a buen precio. Ya está comprada. ¿Ve? El acto, se da cuenta como el acto de fe. Por eso dice que Jesús miró la fe de ellos. Y si yo creí ya por un milagro, porque vamos a ver este milagro,
tengo que actuar ya, tengo que moverme en base a eso que he creído. Tengo que moverme en base a lo que ya Dios me dijo. La fe se mira. Amén. Amén. Lo que usted ha creído debe de reflejarse en sus obras, en sus hechos. Si yo creí en Jesús como mi Señor y Salvador, Él ha llenado toda mi vida. Ah, bueno, qué bien, está bien, perfecto, claro, bien. Bueno, ¿cuál sería el acto de fe? Pues ya no ando por acá perdiendo el tiempo, vicios, tonterías. ¿Por qué? Por lo que dije, porque Él ya me llena, así es. Las obras. Y vemos a estos caballeros obrando, ¿sí?, al llevar a Jesús. Mire, porque iban a la fija. No es que abrieron el techo, lo bajaron amarrado a este pobre señor entre los 4 o 6 hombres a ver qué pasa. No, la historia no nos da ni siquiera el más mínimo pizquita de creer que estas personas lo llevaron al paralítico a ver qué pasa. Si de pronto, pues llevémoslo a Jesús, nada se pierde, ¿no? A ver qué pasa. Como el doctor, ¿no? Me dicen que allá en tal ciudad un doctor buenísimo, llévelo, mire, a ver, ¿qué se pierde? No se pierde nada. ¿Se da cuenta cómo van a ver qué pasa? El Evangelio no es así. Con el Evangelio no es a ver qué pasa. Ese es el problema de muchos, por eso se vuelven paralíticos, porque llegan al Evangelio a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver, me voy a ser cristiano este tiempo. A ver cómo nos va. He estudiado muy de cerca cómo entró el Evangelio aquí en Ipiales, cómo se desarrolló, cómo se ha extendido. Y hay un capítulo aquí en Ipiales, ¿sí?, algunos años en los 90s, donde estuvo de moda ser cristiano. ¿Sí? Pero pasó la moda y ya. Yo era cristiano, yo iba, en serio, yo iba, dicen. Entonces, mire que por ahí no es. La fe se ve, la fe se ve. Y le dice, bueno, avancemos, le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, lo llama hijo, mire. Tus pecados te son perdonados. Y aquí encontramos este versículo muchas cosas. Primero, le dice al paralítico, se dirige primero elogió la fe de ellos y hasta de él, porque en el fondo de haber tenido fe. Pero mire, cuando ya lo tiene ahí enfrente, ¿qué le dice? Lo primero, ¿se acuerda que le lee el pensamiento a los que se ponen a murmurar? Y también a él le puede leer el pensamiento. Y las primeras palabras que le dice a este pobre hombre, ¿sabe cuáles son? Le dice, ten ánimo. Ten ánimo. Hijo. ¿Y qué sigue? Tus pecados te son perdonados, en la misma línea. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por ser hijo no iba a pecar? No, normal. ¿Los hijos de Dios pecan? No practican, no practicamos el pecado, que es diferente. Porque la naturaleza de Romanos 6, 7, eso está ahí. Bueno. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Sencillo, el pecado quita el ánimo. Concluyendo que el desánimo es causa por el pecado. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ya, gracias. Ahora sí ya tengo ánimo. ¿Por qué? El desánimo, ¿por qué viene? Repito, hablo a los creyentes. Porque está pecando, está desanimado. Entonces yo me he encontrado con personas y hermano, es que sí, la verdad es que sí estoy un poquito desanimado. Pero no, sí estoy orando, estoy buscando. Mentira. No. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. El desánimo viene
por el pecado. Entonces usted puede encontrar a una persona desanimada, listo, va. Si va a la iglesia no se mete, es porque en la semana estuvo pecando. Entonces le cogió el día y la conciencia le dijo que no. Personas que viven desanimadas. Es normal que uno se desanime por una situación. Hombre, no salió, listo. Bueno, pero uno reacciona y dice, no, vamos, ya. Ahora, no necesariamente el desánimo viene por el pecado. Y no, es que, pero no he pecado. No, estamos hablando del contexto. Que una de las formas o de las maneras para que llegue el desánimo puede ser el pecado. Está en Mateo 9, capítulo 9, versículo 2. Ya está. Ten ánimo. Ten ánimo. Y el Señor nos manda a que cobremos ánimo. A que vivamos una vida en paz, tranquila. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Al Señor Jesús. Tus pecados te son perdonados. Y cuando le dice eso, cuando sentimos que el Señor nos ha perdonado, ¿cuánto les ha pasado esto? Que viene un alivio, una paz, un ánimo especial. Las cosas pueden seguir igual, pero cuando he tenido ese encuentro con el Señor y me he arrepentido de verdad, de corazón, siento el refrigerio del Señor, eso le vuelve el alma al cuerpo, como dicen, y uno está así en paz y gozoso, y qué lindo. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el gozo del Señor. Mire lo que dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados los pecados. Y de ahí vienen ¿qué? Presencia del Señor con tiempos de refrigerio. Primero es el perdón y después tiempos de refrigerio. Y claro, y normal, porque uno así en pecado, ¿cómo va a disfrutar los tiempos de refrigerio? No se podría. Esta no es una enseñanza para no pecar, claro, es la idea, pero es para que tengamos una vida de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Sí? Que fallamos, que inmediatamente donde el Señor, Padre, perdóname, libérame de esto, recibo tu perdón. Disfrutar del perdón del Señor, sacudirse y seguir, y no dejar, como hablábamos hace 8 días, no dejar que la culpa, la condena o la acusación roben mi fe, roben mi paz, o que por un pecado voy a andar desanimado. Vamos a sacar el desánimo, vamos a cobrar el ánimo. Amén. Amén. Le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, terminamos este punto diciendo que el ánimo vuelve cuando me siento perdonado. Versículo 3. Entonces, no faltan. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea que estaban pensando esto. Algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y resulta que estamos en la escena, Jesús lo ve al paralítico, tiene compasión de él y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente ahí los escribas cavilaron, la malicia, dijeron, este está blasfemando, porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Con qué autoridad viene este? Han de haber dicho a perdonar pecados y uy, ¿ya? Y como Jesús conoce los pensamientos, ahí les da su respuesta.
Pero veamos cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos, quedémonos ahí. Conociendo Jesús los pensamientos. Jesús conoce nuestros pensamientos. Él los conoce. Él sabe lo que yo estuve pensando esta mañana, pero no me refiero tanto como a esos pensamientos, ¿ya? Sino más bien a esos pensamientos, a los pensamientos de planes que tenemos. Él sabe lo que nosotros pensamos. Por eso la Biblia dice que tenemos que nosotros alinearnos a los pensamientos de Él. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, ¿ve? Ahora miren, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Si Jesús conoce nuestros pensamientos, voy a analizar muy bien qué es lo que ando pensando. ¿A qué dedico mis pensamientos? Si Él los conoce. Entonces ahí entra, no sé, es un engaño, creer que el Señor no me ve o que el Señor no me escucha. Entonces yo tengo más temor de los hombres que no me vean, por ejemplo, para pecar. Entonces no me vieron, entonces calladito acá. No, pero es que es el Señor el que cuenta, no las personas, porque Él conoce los pensamientos. ¿Ve? Mire lo que dice Job, capítulo 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. Así que lo que usted está pensando de otra persona, Él lo sabe. Y las cosas que pensamos a diario, Él lo sabe. El otro día poníamos este ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que poníamos que existiera ¿cómo era que decíamos? Un aparatico que pudiera revelar lo que estamos pensando y salga así, una pantalla. Bueno, hermano Juanito, vamos a colocar el espiritoscopio. Le pone unos cosos aquí, y en esta pantalla saldrá todo lo que pensó esta semana. Y incluye pecado, incluye maldad, incluye malicia. No lo volvemos a ver ya, hermano. ¿Qué pasó? Conoce los pensamientos. De ahí entonces tenemos que analizar, mirar muy bien qué es lo que estamos pensando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Les pregunta, mire, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora Él hace esta pregunta al hombre. O sea, tenía que a los hombres, tenía que saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y los atrapa, ¿no? Estamos en Mateo 9. Y los atrapa, cuando le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo saltaron los religiosos y dijeron, ¿quién es este para que perdone pecados? Y como Jesús les leyó el pensamiento, entonces se les dirige y les dice, a ver, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Y es sencillo la prueba que les pone. Entonces, por ejemplo, le puedo decir aquí a la hermana, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O que la silla se levante y comience a gravitar en el aire? ¿Qué es más fácil? Entonces, lo otro está como grave.
¿cómo hacemos? ¿Qué es más fácil? Y entonces él ahí mismo le responde. Él mismo dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y les va a demostrar, mire, que Él tiene potestad, como dice más adelante, para que las dos cosas sucedan, pero en ese orden. Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Levántate y anda era el milagro, porque estaba paralítico, ¿recuerda? Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Bueno, el perdón de pecados es sencillo, es limpio, solo el arrepentimiento, la sangre de Cristo, la gracia me libera y sigo. Amén, ya está. Pero este es un principio que lo vemos también en Joel, ¿sí? ¿Cuál es? Tus pecados te son perdonados, ve y anda. En otras palabras, estate a cuenta y recibes tu milagro. Porque si te doy el milagro con pecados, va a hacer que ese milagro te sirva más de tropiezo. Al paralítico, gloria a Dios, ya me sanó. ¿A dónde se va? A la disco. Mejor que de ese paralítico. Ya. Ese es el punto. El milagro está ahí. El milagro está ahí, hermanos, el milagro está ahí. Su milagro, mi milagro, nuestros milagros, está ahí. Pero es el orden, ¿sí? Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Para el paralítico ese era el milagro, levántate y anda, porque él no podía ni levantarse ni andar. Para usted, para mí, ¿cuál es ese levántate y anda? ¿Cuál es ese milagro que estamos esperando? Estamos esperando un milagro. Estoy esperando unos 3. Pero entonces el Señor dice, tus pecados te son perdonados. O sea, no se trata ni siquiera de decir, pero no, es que ya están perdonados. Solo lo que dice Hechos, convertidos. Convertirse es darse la vuelta de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo aquí, nada. Convertidos. ¿Qué es conversión? Girar. Ya. Chao. Me está esperando el milagro. El milagro no depende. Eso el Señor me dijo esta mañana. El milagro no depende de ustedes. El milagro no depende de mí. El milagro depende de ustedes. En el momento que gire, está el milagro. Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Abandonar los malos caminos. Lo que estoy pensando, mire, ¿se acuerda? Lo que estoy pensando no necesariamente tiene que ser una obra. Darme la vuelta y me voy tras mi milagro. Sencillo, aparentemente, ¿ve? No, aparentemente no. Es sencillo. Lo que pasa es que uno es el duro, ¿no? Como un día, yo creo que les comenté esto, un día me encontré a un hermano, ¿sí? Y entonces estuvimos charlando. Me trajo hasta acá y veníamos charlando en el carro. Entonces me dice, pero pastor, mire que el evangelio es duro. Es duro el evangelio, es duro mantenerse, es duro, y estaba así con duro. Y entonces, no, la Biblia no dice que es duro. Personalmente también puedo decir que no es así como usted lo ve. Es que es duro, hermano, es que la tentación, usted viera en la cesta, usted viera que es duro, es que es duro. Y entonces, claro, pues la carne, ¿no? Que es duro, sobre todo en diciembre, hermano, qué duro que es ser evangélico. Claro, pues a él le gustaba 50-50, pues. Entonces, no, el evangelio no es duro. El duro es uno, no el evangelio. No es que el evangelio sea duro. Uno es el duro. Uno que no quiere dejar. Uno que no quiere soltar. Uno que no quiere renunciar a ese carácter. No quiere, no, así me hizo mi papá y mi mamá y así he de morir. Bueno, pues entonces, pero no esté reclamando el milagro de Mateos 9. Ya. Si el Señor dice, ya tranquilo, ve al joven rico, le dijo, vende todo y me sigues. No vendo. Listo, vaya, siga, ya. No hay problema. Ya. No venda, mi hijo, venga. No, ve.
Pero el Espíritu Santo siempre va a estar ahí, recordándonos, diciéndonos, acá es mejor, conviértete, date la vuelta, mire, esto está mejor, es mejor el milagro. Normal, es su trabajo. Solo que nosotros muchas veces no le hacemos caso. Porque ¿qué es más fácil? Es fácil el perdón de pecados, es fácil, es tan fácil. Es tan fácil. Ahora, ¿los hombres pueden perdonar pecados? No. Y ahora, ¿y si alguien me hizo a mí algo, entonces no puedo perdonarlo? Entonces ahí cómo, ya ni se bolas, ¿ve? No, voy a aclarar. Claro que uno perdona las ofensas, pero el pecado en sí mismo, mi perdón no tiene el poder de extraerlo, ¿ya? Por ejemplo, una persona pecó, me ofendió a mí. Claro, yo puedo perdonar la ofensa causada por el pecado, pero mi perdón no hace que el pecado desaparezca de esa persona. Ya, sí, ya, ¡tan! Desapareció, wow, me siento... No, solamente el Señor Jesús puede hacer eso, ¿ya? Por eso es borrado. ¿Ya? Los pecados, según Hechos, no son quitados, son borrados. Ya. Entonces, aclarado esto, que el hombre no tiene un poder en sí mismo para deshacerlo el pecado ante Dios, pero sí puedo perdonar las ofensas y el daño causado por el pecado de otra persona a mí. Sí puedo, sí se puede, pero qué duro es que no usted sabe todo lo que viene. No, sí se puede si echamos mano del Espíritu Santo, como hablamos hace unos segundos atrás. Sí se puede. Se puede. Bueno, versículo 6 estamos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Este versículo tiene 4 puntos. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre, dice. El Hijo del Hombre. Usted ha leído eso, ¿no? Bueno, el Hijo del Hombre es un título que Jesús se ponía a sí mismo. ¿Ya? Muchos dicen que él hacía referencia a la profecía mesiánica de Daniel, que dice en Daniel capítulo 7, creo que está eso, que habla de la venida del Hijo del Hombre. Y cuando llega Jesús a la tierra se hace llamar el Hijo del Hombre. Para los escribas, fariseos y todos los entendidos sabían a qué se refería, ¿no? Decían, es el Mesías, pero también se acostumbraba a llamarle hijo, era una costumbre. Le voy a poner un ejemplo mejor. Por ejemplo, el carpintero, le sabían decir el hijo de la madera. Entonces ese es un carpintero. Al doctor le decían, es el hijo de la ciencia. Mira que es doctor. O sea, el hijo de las letras, el hijo de las leyes. Ve que es abogado. Ya, o sea, hacían eso. Y Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Yo soy el representante de los hombres. Eso es. El representante de los hombres, ¿quién es? Jesús. ¿Quién más? ¿Quién representa al hombre? Jesús. Él me representa a mí. Cuando yo voy a algún lugar, Él va conmigo. Él es mi representante. Hablen primero con Él. Consulto con Él. Así debe ser, porque Él es mi representante. Él es el Hijo del Hombre. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro le atribuyó una profesión? ¿Sabe qué dijo? Él es nuestro abogado, dijo. Y los salmos dicen que Él es nuestro juez. Y también en la Torah miramos que Él también es el fiscal, o sea, todo está del lado nuestro.
Tengo potestad, dice autoridad, dominio, poder, para que sepáis que el Hijo del Hombre, mi representante, cuando usted lea el Hijo del Hombre, ahí usted dice, ese me representa a mí, es mi representante. Ya, que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Doctrina, aquí está la doctrina. Él tiene la autoridad para perdonar pecados en la tierra. Él, de lo que le acabé de explicar, de eso de, ¿no? Él, nadie más. Yo no puedo decir. Ahora, ¿qué hacemos los siervos? Declaramos el perdón de Dios, que es diferente. ¿Sí? Entonces viene la hermana, como yo sé, Isaías 43, Isaías 52, los evangelios del perdón. Entonces yo puedo decirle, hermana, tranquila, siga adelante. El Señor la ha perdonado. Ya, yo puedo anunciar su perdón. ¿Ya? No yo tomarme el nombre y perdonar. ¿Me hago entender ahí? ¿Sí? ¿Sí? O sea, usted, eso es lo que debemos hacer. Empuje a las almas porque sabe que el Señor los perdona y declara el perdón. ¿Ya? Creemos que el Señor la ha perdonado. Es todo. Hay unas doctrinas todas raras de esto, siendo muy simple la verdad esto. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, nosotros tenemos esa autoridad también. Sí puede, a menos de que no estemos sellados con el Espíritu Santo, ahí sí ya está de cuesta. ¿Podemos perdonar lo que nos hayan hecho? Sí, porque el Espíritu Santo está, y es el Espíritu Santo, es su naturaleza en mí la que hace que eso sea posible. Yo no puedo. Lo que le hayan hecho. Perdonar es todo. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Soltar. Es como un nudo, te le saca la punta, se deshizo. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos perdonar. Y muchos milagros están detenidos por la falta de perdón. Tristemente, por la falta. Y pueden ser cosas simples, como un capricho, o pueden ser cosas mayores. Pero sí se puede. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate. Ni siquiera lo tocó. Fue una orden, levántate. ¿Se acuerda la autoridad de Jesús? ¿Se acuerda al siervo del centurión? De lejos nomás, ni siquiera lo tenía cerca. Le dijo, como creíste, te sea hecho. Y lo liberó. A otros los tocaba. Mire, aquí vamos a ver un punto. A otros los tocaba. Se me fue el nombre. Bartimeo. A Bartimeo lo llama. Bartimeo, ven. Mire las diferencias. A otros sí los toca. A uno le escupió en los ojos, ¿no? ¿Se acuerda que se han leído eso, no? Le escupió en los ojos, ¿no? Voy a decir al Señor que me dé esa unción. Hermanos, acá adelante. Vamos a escupir. No pasa. No. Mire, entonces, ese es el problema de las religiones, ¿ve? Que sacan esto y lo vuelven doctrina, ¿ve? Como por ejemplo, ¿se acuerda que el apóstol Pablo estaba tan ungido, ungía el pañuelo y lo mandaba para que, ¿no? Sanen. Ya, no es doctrina, eso no es doctrina. Entonces, ¿qué pasa? La doctrina del pañuelo, venta de pañuelos ungidos, unos a 30, otros a 60, llevemos el de 100, ha de ser más bueno. No, así no funciona. No es así. Sí, eso ¿sabe cómo se llama ese? Ese se llama el pecado de la simonía. Porque Simón fue el que dijo, cuando lo mira
al apóstol Pedro imponiendo manos, a Pedro, no a Pablo, imponiendo manos. Entonces dijo, wow, ¿cuánto me cobran para que yo pueda hacer lo mismo? Y sacó la billetera. ¿Qué? No, el don de Dios no se lo compra. Ya, entonces, quieto ahí, Simón, y por eso se le llama a todas estas doctrinas raras, pecados de la simonía, y también lo que dice en Apocalipsis, que es los nicolaitas. Es otro raro. Entonces, siempre me gusta aclarar doctrina para que, como usted puede tener acceso a escuchar otras cosas, entonces que esté centradito, ya esto sí, esto no. ¿Ya? Bueno, entonces, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Bueno, entonces hablábamos que el Señor Jesús es multiforme, es diferente. A uno le escupió, a otro le sanó, a otro solamente le dio la orden, y aquí simplemente le dio una orden, ni lo tocó ni nada. ¿Qué nos enseña todo esto? Que la manera como Dios lo trata a usted no es la misma como me va a tratar a mí. Hoy, por ejemplo, estamos estudiando 8 versículos. A usted le puede tocar el versículo 6. Pero entonces, no, a mí en el versículo 2 me habló ahí, mire. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trato suyo no es mi trato, es diferente. Ese es el problema, que empezamos a medirnos. ¿Pero por qué? Porque no lo castiga. ¿Por qué? ¿Y por qué? No. ¿Por qué? Porque todo es diferente. El Señor Jesús tiene una carpetica con cada uno de nosotros. Qué hermoso. Y es un trato especial. Por eso lo bonito de hacer unas oraciones simples y sencillas. Yo por lo menos cuando oro de una manera a veces me paso, muy coloquial. Entonces charlamos, trato de hacer la charladita y a veces me río y digo cosas. Pero el Señor sabe. En oración yo le digo cosas que jamás diría aquí. Pero es al mismo Dios, ¿no? Es algo bonito. ¿Por qué? Porque todo es diferente. Alguien me dijo, ¿no? Dijo, pastor, ¿cuál es la oración perfecta? Porque unos dicen que hay que arrodillarse, otros mirando hacia Jerusalén con las manos levantadas, otros de pie, otros acostados. ¿Cuál es la oración perfecta? Y me acordé de lo que un siervo una vez dijo, y perfecto. La oración perfecta es la oración respondida. Esa es la perfecta. No importa cómo se la haga. No importa si le hizo de rodillas, reverencial es diferente, ¿no? O estaba de pie o se recostó, pero la oración efectiva es la que hace de corazón. Esa es escuchada y es respondida, ¿sí? Entonces tenemos que quitarnos moldes. Eso es lo que estamos mirando en este punto, quitarnos moldes, sacarse, ¿no? Pronto decir, bueno, Dios me va a vencer por aquí, no, moldes, quitarse, porque el Señor es multifuncional, o sea, para Él nada lo detiene, o sea, nosotros a veces lo queremos encajonar por la mente. Entonces, dice, y aquí viene la orden, mire la orden, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, ahí venía la prueba, si el paralítico no se levantaba, los escribas podían acusarlo de hereje y de blasfemo. ¿Por qué? Porque unió las dos cosas, dijo, para que sepan que yo puedo perdonar pecados, le voy a decir a este que se levante y que ande. O sea, que si no se levantaba y no andaba, y fuera, era la prueba de su autoridad y de su fe. Pues, Padre, no me vayas a fallar. Y efectivamente le dice, levántate,
toma tu cama y vete a tu casa. 3 órdenes. 3 órdenes. Número 1, levántate. Y no le dice, a ver, mijito, ven, a ver, le doy la manito, a ver, vamos, Pinino, vamos, está pesado este. No lo ayuda, le dice, levántate. ¿Cuánto tiempo llevaría paralítico? Pero, con 8 días nomás, que esté recostado, y eso cuentan los que fueron víctimas del COVID, que estuvieron 8 o 10 días y se levantan y toca ayudarles a caminar, pobres, porque, ya, despacio, ¿ve? ¿Cuánto más un paralítico? ¿Cómo se levanta después de haber estado tanto tiempo postrado? ¿No? ¿Cómo se levanta? Y él decía, no, pues Jesús, pues échale una mano, pues dale la manito para que haga fuerza. No. Rígido, tieso. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace? Y está débil. Ahora viene la otra. Bien, son 3 órdenes. Levántate, toma tu cama, ni siquiera lecho, cama. Con tarima lo bajaron. Con tarima, tablas, ¿cómo se llaman los de los lados? Los largueros. Colchón. Uy, colchón, cobijas, almohada. Cuando usted lee cama, claro, se le viene, ¿no? La Salomón que tiene en el cuarto. Claro. Levántate. Era algo que él tenía que hacer. Pregunta. Si el paralítico no hubiera podido levantarse, Jesús le hubiera dicho que se levante. No. Mira, hay otra aplicación. Él nunca nos va a poner a hacer o nos va a mandar algo que no podemos hacer. Él nunca va, no, nada, nada que él es sabio. Y si dice que perdonemos, es porque podemos. Estoy hablando del contexto. Y si nos dice que podemos emprender esto, se puede. Y si dice deja esto, es porque se puede dejarlo. Y si dice ve, es porque se puede ir. Ni siquiera Jonás pudo escaparse de eso. Vete a Nínive. ¿Y qué hizo? Fue para Tarsis, lo mandó para el norte, se fue para el sur. Y de allá lo cogió. Si puedes ir a Nínive. No quiero. Puedes. Terminó yendo. Dios no nos va a poner a hacer algo que no podemos. Hay cosas que son desafiantes, por ejemplo. Ya no necesariamente hablando de lo bueno. Son cosas desafiantes. Hace 15 días hablaba con un hermano que se le presentó una situación, pero es muy desafiante. Dice, pastor, yo no sé cómo esto, yo no he estudiado esto, pero es un súper negocio. Ya, y no sé, y tengo susto, miedo. Era algo desafiante. Y Dios se lo puso ahí lo tiene, ahí está. Entonces no me da ganas de decir que no. No, ¿cómo va a decir que no? Es lo que hemos estado orando y esperando toda la vida. Lo tiene ahí, dice, no, es que está muy grande, está muy fuerte. No. Lo mismo, si Dios se lo pone, ¿es por qué? Puede. Vamos, puede. ¿Ya? Entonces le dice, levántate. Ya está. Orden número 2. Toma tu cama. Toma tu cama. Yo le decía, no, ni siquiera lecho. Porque la diferencia entre cama y lecho bíblico, sí hay. ¿Ya? Sí hay diferencia. Cama es cama. De pronto no. Ahora, otra pregunta. Ustedes son muy... Ya la cogieron de una. Toma tu cama. Para tomar la cama, por más sencilla que hubiera sido, ¿tenía las fuerzas? Tampoco. Estaba débil. Estamos hablando de un paralítico. No es que el cieguito, bueno, pues el cieguito tiene fuerza. Bueno, yo lo guío para que no se caiga, se tropiece. No.
Pero el paralítico, imagínense, ya, un brazo, ahora sí, apenas mover los dedos, el brazo, y ahora lo ponen a hacer fuerza. Terapia. Primero tiene que ir a terapia, unos 15 días, ¿no? Pero no, toma tu cama. Las fuerzas. ¿Qué dice la Biblia? Que Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Miren, hermanos, aprendamos a orar. Esto creo que una vez también ya lo dijimos. Vale recordarlo por el punto. No es, Señor, dame fuerza. Se cansa. Claro, si el Señor nos da la fuerza y todo. Señor, tú eres mi fuerza. Vamos. Es diferentísimo. Es diferente en el ámbito espiritual. Es diferentísimo. Señor, dame fuerza para esto y esto y esto. Está bien, ¿sí? Pero va a experimentar el poder de Dios cuando con fe diga, Señor, tú eres mi fuerza en esto y en esto. ¿Nota la diferencia? Eso nos enseña el rey David. Salmo 27. ¿Sí? Jehová, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, dame luz, dame salvación. No, tú eres mi luz. Así que tú eres mi fuerza. Así es. Tú eres mi fuerza. No, dame fuerza, no. Dame fuerza, no. Pídale otra cosa. Dame pan, vestido, etcétera, lo que sea. Eso se puede pedir. Pero las virtudes nos las ha entregado por su Espíritu. Señor, tú eres mi fuerza. Y entonces le dice, toma tu cama. Podía hacerlo también, ¿ya? Pero aquí tomamos lo de la fuerza. Y vete a tu casa. Otra orden, vete a tu casa. Lo mandó a la casa. Ni siquiera que se quede al final de la reunión. Nada. Vete a tu casa. El ex paralítico, porque ya en el versículo 7 es ex paralítico, ¿no? El ex paralítico fue obediente, porque dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Ve que sí podía levantarse? ¿Podía o no podía levantarse? Pudo, ¿sí ve? Y que no, que estoy paralítico, que no, sí pudo. Se levantó, ¿ve? Sí se pudo, obviamente. Y se fue a su casa. Y además, ¿sabe qué fue? Obediente. Yo le preguntaba al Señor, o sea, ¿por qué esto tan simple, pero por qué está registrado? ¿No? Haciendo la exégesis de la enseñanza, pero ¿por qué? Toma y vete a tu casa. Y todo un versículo para decir, y se fue a su casa. Porque podía, ya estoy sano, ya libre. Podía salirlo a contar a los amigos, podía irse a otro lugar, pero no, lo manda a la casa. La emoción del milagro, porque un milagro emociona. El milagro está para satisfacer y llenar nuestra alma también. Y yo decía entonces, ya, claro, fue sano. ¿Quién no se alegra por un milagro? ¿Quién no? Si eso es lo que estamos esperando. Él estaba feliz. Pero mire, lo manda y le dice, vete a tu casa. Y el versículo 7 dice que obedeció y se fue a su casa. Número 1, obediencia. Mire, la obediencia. Clave. ¿Qué padre no se alegra que su hijo sea obediente? ¿No? Sáquele una sonrisa a su Padre Celestial, ¿cómo? Con la obediencia. ¿Sí o no? Mi hija, ¿cómo me saca sonrisas? ¿Con qué? Vea, con la obediencia.
Y le dice, y vete a tu casa, porque ahí estaba su familia. Primero, el Señor. ¿Ve? Luego viene la casa, la familia. Ese es el orden. Entonces se levantó y se fue a su casa. Obediencia, ya está. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. No, ¿por qué a los hombres? Bueno, ya vamos a ver. Dice, y la gente se maravilló al verlo. ¿Se maravilló al verlo a quién? ¿A Jesús o al paralítico? Veo diversidad de opinión. Va de nuevo. Está hablando Jesús. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El escritor dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Sigue hablando el escritor. Y la gente al verlo, ¿de quién está hablando? ¿Por qué tendrían que maravillarse de Jesús? Y después dice, y glorificó. Y la gente al verlo, dice al verlo. Hubiera dicho verlos, la pregunta no entra. Y la gente al verlo. Es del paralítico. ¿Por qué? Mire. Jesús le dijo al paralítico, vete a tu casa. Y dice que se fue. El que está narrando la historia dice, entonces al verlo, ¿a quién? Al paralítico. ¿Al verlo a quién? ¿A Jesús? Uy, no, wow, no, Jesús no. Y la gente al verlo se maravilló. ¿A quién? Al paralítico. Mejor dicho, al ex paralítico. Porque lo miraron que se levantó con fuerzas, acomodó la cama, la amarró, hizo vete a tu casa, no voy para otro lado, va a quedar paralítico, va a ser peor. Y se fue para la casa. Pregunta. Hoy estamos así preguntadito, ¿no? Bueno, mejor. ¿De qué se maravilló la gente? ¿Cuál fue la palabra maravillarse? Yo tengo apuntado ahí. La palabra maravilla, ahí esa palabra del versículo 8, significa admiración, asombro. ¿Ya? Una admiración de asombro. O sea, ¡wow! ¿De qué se maravillaron? La pregunta. ¿De qué? ¿Cuál fue la maravilla? Claro, de verlo al paralítico caminando. De eso se asombraron y dieron gloria a Dios. Por eso. Bien, los que estaban ahí. Qué especial. Dos grupos. Uno, los que se maravillan. Dos, los que reciben el milagro. Y nosotros podemos estar en los dos también. Pero más es el que recibe el milagro. Se maravillaron al ver el milagro en esa persona y dice y glorificaron a Dios. Punto en nuestras vidas. ¿Cuál es? Mire, Dios va a hacer un milagro en su vida y la gente se va a maravillar y van a glorificar a Dios. Dos amenes, perfecto. Se la voy a repetir para que Dios va a hacer un milagro en su vida y la gente se va a maravillar, va a ver ese texto y va a decir, wow, y este no, ¿qué pasó? Sí, vean lo que está escrito. Dios va a hacer un milagro en su vida y la gente se va a maravillar. ¿Por qué? Por ver el milagro en su vida y van a glorificar a Dios por lo que están viendo en su vida. Amén. 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 Ese estuvo mejor. Amén. Reciba eso. Reciba su milagro. Porque si Dios le va a dar el milagro a usted, es para bendecir a otros también.
Es para que otros se vean beneficiados y estimula la fe. Pero mire, hay otro grupo de los que se maravillan por el milagro de otros, pero no reciben su milagro. Porque dice que Lucas, el evangelista Lucas dice que esa casa estaba llena. Pero el Espíritu Santo nos cuenta de un milagro nomás. Y no creo que todos salieron con milagros, ¿no? Mire, hay muchos que están ahí, pero no reciben el milagro. No, estuvieron ahí, vieron el milagro. Y salen a contar el milagro. Pero ¿y usted? No, yo no. ¿Ve? Y la idea, mis hermanos, hermanas, no es pasarnos la vida glorificando a Dios por el milagro de otros. Claro que está bien y hay que hacerlo, pero yo también quiero glorificar al Señor por mi milagro también, ¿o no? Amén. Hombre, yo me voy a alegrar y voy a glorificar a Dios cuando vea tu milagro. Amén. Pero Padre, el mío también. Para que también ellas y todos. ¿Ya? Amén. Amén. Como decíamos el otro día, ¿no? Una cosa es estar en el desfile y otra cosa es ver el desfile. Y la gente al verlo se maravilló. Y eso es lo que hoy vamos a orar. Que la gente al ver nuestro milagro se maraville y glorifique a Dios, que es una de nuestras misiones como hijos de Dios. Más que ya el propósito personal. Porque según Efesios dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. ¿Ya? ¿Ve? Ahora, el Señor lo hace para que su nombre sea glorificado y exaltado, como siempre. Eso le dijo a Israel. Dijo, miren, jovencitos, yo les voy a cumplir todas las promesas, las hechas a Abraham, las hechas a David, las a Abraham las personales, las de David las nacionales, etcétera. Todo les voy a cumplir, gracias, pero no es por ustedes, porque ustedes se han portado mal. Lo hago es por mí mismo, para que mi nombre quede bien, porque ustedes llevan mi nombre, por eso lo hago. Isaías da detallado eso, ¿no? Que les dice así: es por mí, no por ustedes. Porque ya Israel dijeron, somos, no, es por mí. ¿Es aplicado? Claro que es aplicado a nosotros. Así, no, pues es que yo sí oro, hermano. Veas, vengo de un ayuno de 40 días. No es por tu ayuno, aunque muy bien. Pero es porque su nombre quede en alto, por eso lo hace. ¿Ya? Por eso lo hace. Así que el Señor nos regalará esos milagros para que su nombre quede glorificado y exaltado. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, obviamente, que había dado tal potestad a los hombres, que les había dado potestad. ¿Qué era potestad? Autoridad. Que les dio la autoridad a los hombres. ¿Cuál? De tener acceso a los milagros. O sea que yo puedo, sí, puede. O sea que la bendición puede, el milagro puede sucederle a cualquiera, con que tenga fe, es todo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿ya? O sea, lo que está diciendo aquí que les dio potestad a los hombres, que todos los hombres tienen acceso directo a Dios. Una gota de fe, gloria a Dios, mi milagro, voy por el otro. O sea, ¿los hombres pueden hacer eso? Sí, ¿a través de cómo? De la fe. Eso es lo que está diciendo, que les ha dado esto a los hombres. A los hombres nosotros podemos. Sin el Señor, toca trabajar duro. Ya tiene que llevar unas 3
licenciaturas y un poco de cosas. Y una vez ya en el escritorio todos los títulos, ahora toca buscar palanca. Así, la democracia de ahora es así. Entonces, pero solo con el Señor, o sea que cualquier hombre, mire, cualquier hombre, ya, no me gusta utilizar la palabra común y corriente, porque no somos ni comunes ni corrientes, ¿ya? Pero cualquier hombre, cualquier mujer de cualquier edad que le crea a Dios, lo hace, está hecho. Puede haber estudiado hasta tercero de primaria, quinto de primaria, 10º, 11 carreras, lo que quiera, eso no tiene nada que ver. El conocimiento está acá en el alma y no tiene nada que ver con el espíritu. Y la fe está en el espíritu. Que tenga una gotica de fe, un grano de mostaza, que dice, capaz de mover lo que sea. Mover un monte, Jesús no se refería a una montaña, ya otro día explicamos eso. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Así que vamos tras nuestro milagro. Y se maravillaban y daban gloria a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál potestad? La que el escritor de Hebreos, yo digo que es Pablo, el que escribió Hebreos. Otros dicen que Apolos, bueno, no sé. Lo dijo. ¿Cómo lo dijo? Acercaos confiadamente al trono de gracia y ¿qué se va a encontrar? Usted se lo sabe el versículo. Y encontrarán oportuno socorro. Socorro. ¿Ve? Acérquese confiadamente. Bueno, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y cuando termina este milagro, se levanta Jesús y estaba por reclutar a uno de los discípulos que escribió precisamente este evangelio, a Leví. Acaba de sanar al paralítico y luego estaba por tener un encuentro con Leví, y esa es otra historia. Y si se portan bien, la enseñamos el próximo domingo. Amén. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.